entonces, en el castillo feudal, sin radio y televisión, el noble tenía ideal, el plebeyo su misión. Descendiente tuya, como todos los que estamos aquí. Como todos, no. Claro, como todos no. Ni las criadas, ni Casta, ni Rigomaro. Ni vos. ¿Cuál? Ni vos. Leo en el pasado con la misma claridad en el presente. La excelentísima señora condesa de la Junquera no desciende como ella creía de los nobles de Tenorio. Que me concentre. ¡Música! ¡Cantadme algo! Voy a ver si puedo yo. María de la O. Y ahí la gitana. ¡Música! Una noche triste duelo, a pesar de su desvelo, lo que ella creía una niña se llevó a la niña al cielo, porque era escarlatina. Y como nadie lo vio ni nadie de ello entendió, por no perder la solar, lo de la muerte ocultó, preparando la trastada que más tarde cometió y que ha quedado en moraba cerca de Espejo, la mujer de un tan verdejo verdugo de Zaragoza. Le cuenta la data a su cuita, le propone que su hijita a la muerte sustituya, diciéndole, puede ser condesita. Y la verduga, después de larga meditación, que duró cerca de un mes, le dio la contestación. ¿Qué le dijo? Alma de tres, señora. No sois lo que sois, señora. Aunque el saber los aflija, no se fija de Leonora Tenorio y vos de Nebrija. De un verdugo sois la hija, y es don Juan quien lo valora. ¡Toma ya la carrasca! Después de tanta hojarasca, tanto escudo y tanto casco, llevarse la pobre del chasco de ser solo una carrasca. ¡Gracias a Dios! Mamá. ¡Salomón te trae! ¿Quién soy? ¡Tú desplasmadora! ¿Qué buscáis? Tu alma plasmada para volverla al Creador. Ahora, cuando está tan cerca el amor y está mi vida apostada, ¡Mírale! dejadme aquí, por favor. ¡Vuelve, don Juan, a tu gloria! No me desmanes, no. ¡Sí! Se acabó la plasmatoria y tu poder sobre mí.